El alba aún no ha tenido el valor de romper el horizonte de las dehesas españolas, mas la tierra ya exhala ese aroma a encina húmeda e historia. Aquí, donde el frío de la mañana muerde y el sol de la tarde consume, resuena una pregunta que separa a los hombres de campo de los teóricos. ¿Sigue teniendo lugar lo rústico en un mundo de algoritmos? En Brasil, el Nelore domina el paisaje con una égira blanca de millones de cabezas, pero antes de su llegada masiva en el siglo XX, otro señor reinaba en el interior. O Caracú, un taurino moldeado por 5 siglos de selva y sol brasileiro. ¿Fue el caracú devorado por el progreso o simplemente olvidado por la moda? Hoy vamos a descifrar si la rentabilidad vive en la pureza de la adaptación ancestral o en la ambición del laboratorio moderno. Antes de que el sol alcance lo alto del cielo, suscríbete a este rincón de sabiduría rural para que la tradición no muera en el olvido. Acompáñame a la raíz del dilema. Sobre el lomo del ganado, en un cielo de plomo que no perdona ninguna flaqueza. En estas vastas extensiones de tierra sedienta, donde el aire vibra sobre el pasto seco y el aroma de la encina se mezcla con el del cuero curtido, el trabajo del ganadero se escribe con una caligrafía de sudor, polvo y paciencia infinita. Surge entonces la pregunta que recorre los siglos, desde las carabelas portuguesas hasta las modernas centrales de inseminación. ¿Es el caracú una reliquia olvidada que se quedó atrás, o es la pieza maestra de la adaptación que la pecuaria moderna aún no ha terminado de comprender? Para entenderlo, debemos hundir nuestras botas en la tierra roja, sentir la textura de los pastos de baja calidad entre los dedos y observar cómo respira un animal que fue diseñado por la propia mano de la naturaleza, mucho antes de que existieran los laboratorios de genética. El caracú no nació en el confort de un establo con ventilación controlada, ni bajo el amparo de suplementos minerales de última generación. Su cuna fue el propio Brasil indómito del siglo XVI. Aquellos primeros bovinos ibéricos, descendientes directos de los toros que pastaban en las llanuras de la península ibérica, llegaron a un mundo nuevo, donde no había cercas ni fronteras. Durante 500 años, estos animales se enfrentaron a un proceso de selección natural tan brutal que solo los especímenes más aptos consiguieron dejar descendencia. Los que no soportaban el calor sofocante del trópico, los que sucumbían a las fiebres de las garrapatas, o los que no sabían caminar leguas enteras en busca de un trago de agua turbia, simplemente desaparecían de la historia. Lo que quedó fue un taurino tropicalizado, una curiosidad biológica casi única en el mundo. Un animal con sangre europea, pero con la piel curtida por el sol ecuatorial. Sin embargo, el siglo XX trajo consigo un cambio de guardia que transformó la faz de la pecuaria mundial. Desde las tierras de la India llegó el Nelore, y con él una nueva religión de eficiencia y escala. Una curiosidad técnica que todo ganadero deba respetar es que el Nelore no triunfó en Brasil solo por moda, sino por una arquitectura biológica diseñada para el infierno. Su piel suelta, con una superficie glandular inmensa para disipar el calor, y su pelaje blanco que refleja la radiación como un espejo de nácar, lo convirtieron en el soberano absoluto del pasto tropical. Mientras el caracú era un todoterreno ancestral, usado para carne, leche e incluso como motor de tracción para los carros de bueyes que colonizaron el interior, el Nelore fue seleccionado con la precisión de un relojero para una sola cosa: producir kilos de carne en gran escala bajo las condiciones más extremas. Analicemos la matriz, el útero que sostiene la viabilidad de la finca. Una vaca caracú es un ejemplo de longevidad y fertilidad rústica. Es capaz de parir y criar en condiciones donde otras razas taurinas se desmoronarían. Pero aquí es donde el Nelore brasileño presenta su desafío más formidable. El Nelore no solo sobrevive, él domina la logística del campo extensivo. Su resistencia natural a los ectoparásitos es una ventaja económica que se traduce directamente en menos gastos veterinarios y más paz mental para el ganadero. El caracú, a pesar de sus siglos en el trópico, sigue portando esa base genética taurina que, en ambientes de infestación masiva o calor extremo, le exige un manejo un poco más atento. El ganadero que observa estas razas sabe que la diferencia real se siente en el bolsillo,
el costo de mantenimiento diario. En la pecuaria moderna, donde el tiempo es oro y cada mes adicional en el pasto es una línea roja en el libro de cuentas, el caracú enfrenta el dilema de la velocidad. Durante siglos fue seleccionado para sobrevivir, no para ser precoz. El Nelore, respaldado por décadas de programas de mejoramiento genético masivo y una escala de selección de millones de cabezas, ha logrado reducir la edad de sacrificio de forma drástica. Competir contra esa industria genética es el gran muro que el caracú debe saltar. Si una raza no tiene el volumen de datos y la cantidad de toros probados que tiene el Nelore, su progreso genético siempre será más lento, como un corredor de fondo tratando de alcanzar a un velocista que además tiene los mejores zapatos del mercado. No obstante, no caigamos en la trampa de despreciar lo que el tiempo ha pulido. El caracú posee una mina de oro que el Nelore puro no puede ofrecer por sí solo: la calidad de carne de un taurino unida a la adaptación. En los sistemas de cruce industrial, el caracú es el puente perfecto. Ofrece heterosis, ese vigor híbrido que hace que el hijo sea superior a los padres, sin sacrificar la adaptación al calor. Es el ingrediente secreto para el ganadero que quiere carne de calidad superior, pero no puede permitirse el lujo de criar razas británicas que morirían de calor antes de llegar al matadero. En este sentido, el caracú no ha quedado atrás. Simplemente está esperando a que el mercado valore la calidad tanto como hoy valora la cantidad. La verdadera diferencia, la que se ve en la soledad del corral y no en los folletos de venta, es que el Nelore es el rey de la escala, mientras que el caracú es el guardián de la flexibilidad productiva. En las tierras de España, donde nuestras propias razas autóctonas sufren presiones similares por parte de razas más comerciales, la lección brasileña es clara. La genética es una herramienta, pero el sistema de gestión es el que dicta la sentencia final. Un sistema que valore la fertilidad extrema y la capacidad de producir leche y carne a pasto encontrará al caracú un aliado eterno, mientras que un sistema que necesite poblar millones de hectáreas con el mínimo esfuerzo encontrará al Nelore su bandera. Porque al final del día, cuando el sudor se seca en la frente y el ganado rumia bajo la sombra de las encinas, la única verdad que prevalece es la que dicta la propia tierra. Una excelente genética no salvará jamás un manejo deficiente, pero un sistema robusto, anclado en la tradición y abierto a la ciencia, sabrá transformar tanto la pureza del Nelore como la historia viva del caracú en el pan diario de las generaciones futuras. El caracú no es el pasado, es una reserva de resistencia que el futuro de la pecuaria tropical podría necesitar más de lo que hoy se atreve a admitir. El mediodía en la dehesa no es solo una hora en el reloj, es un peso que cae sobre los hombros, un silencio de plomo roto únicamente por el zumbido de los insectos y el crujir de la retama seca bajo el paso pesado del ganado. Aquí, donde el tiempo se mide en estaciones y no en segundos, la genética no es una moda de laboratorio, es un testamento vivo de supervivencia. Para entender por qué algunos dicen que un ganadero de verdad no juega con experimentos sin base, hay que aceptar primero que la tierra tiene memoria. España, al igual que las vastas extensiones del Brasil, no es un tapete verde y dócil, es una madre de granito, sol y polvo que ha visto pasar legiones, conquistadores y pastores desde que el mundo es mundo. En ese mismo suelo, el caracú escribió su historia con la tinta del sacrificio, siendo el puente entre los toros de la península ibérica y el barro rojo del Nuevo Mundo. Mientras el caracú se moldeaba durante 500 años en el anonimato de las selvas y los campos brasileños, en el siglo XX ocurrió un milagro genético sin precedentes, la ascensión del Nelore. Una curiosidad que pocos mencionan en Europa es que el Nelore brasileño, aunque de origen indio, fue tallado por la selección natural y el ojo del ganadero en el trópico hasta convertirse en un animal casi místico. Su pelaje blanco, que refleja el sol como un espejo de nacre, y su piel negra y protectora,
son metáforas de una armadura biológica perfecta para el infierno del pasto seco. El Nelore llegó para imponer una escala industrial, pero el caracu ya estaba allí, guardando en su vientre el secreto de la fertilidad taurina en el calor, un secreto que la pecuaria moderna está redescubriendo ahora que la calidad de la carne se ha vuelto tan sagrada como el peso del animal. ¿Es el caracu una traición a la tradición o una evolución necesaria? Consideremos la metáfora del olivo centenario de nuestras tierras. Un olivo aguanta la helada y la canícula porque sus raíces han aprendido a abrazar la piedra para buscar la humedad de siglos. El caracu es ese olivo. Sus raíces genéticas se hunden en 5 siglos de adaptación brasileña. Compararlo con las razas británicas modernas es como comparar un roble con un arbusto de invernadero. Las razas europeas modernas pueden dar frutos rápidos, pero su raíz es superficial, dependiente del manejo y del abono constante. El caracu, por el contrario, es el injerto perfecto, posee la carne de calidad de Europa, pero la raíz de la resistencia tropical. En la ganadería extensiva, el abono es el manejo del hombre y el riego es la suplementación. Si el sistema falla, el animal comercial muere, pero el caracu sobrevive. Existe una curiosidad técnica que la ciudad ignora, pero que el ganadero brasileño domina: la eficiencia de la heterosis. El Nelore en Brasil es el rey de la cantidad, pero cuando se busca mejorar la calidad del producto final sin perder la adaptación, el caracú aparece como la llave maestra. Es capaz de caminar kilómetros bajo un sol de justicia, al igual que el Nelore, pero aporta una habilidad materna y una mansedumbre que son reliquias de su pasado como animal de tiro. El caracú no patrulla la hacienda con la agresividad del cebú, sino con la serenidad del que sabe que el tiempo está de su lado. Es un equilibrio delicado entre el beneficio de hoy y la viabilidad de mañana. Por eso, los grandes núcleos de selección de caracú en Brasil son tratados como bancos de oro genético. Saben que esa pureza adaptada es el seguro de vida cuando la industria exige carne tierna en ambientes donde el termómetro no baja de los 40 grados. El pecuarista que defiende al caracú no es un romántico estancado en el pasado, es un estratega de la resiliencia. Entiende que la relación del hombre con la naturaleza es un pacto de humildad. No intentamos dominar el clima con máquinas, sino que aprendemos a fluir con él a través de los animales correctos. El Nelore es la herramienta de la conquista, pero el caracú es la herramienta de la permanencia. En un mundo donde el cambio climático amenaza con desertificar nuestras pasturas, volver la vista a los animales que pasaron siglos comiendo lo que otros rechazaban no es retroceder, es prepararse para la batalla final. El mercado es voluble como el viento de levante, pero la necesidad de animales fértiles y longevos es tan constante como la roca de la sierra. La frase que inició este debate, si el caracú se quedó atrás, es en realidad una brújula. Nos recuerda que la genética moderna es menos tolerante al error que la propia naturaleza. En un sistema intensivo, donde cada gramo de pienso está pesado, el Nelore o los cruces industriales brillan como el oro. Pero en la España vaciada o en el Sertão brasileño, donde el ganado vive en libertad absoluta desafiando a los parásitos y la sed, la vaca rústica sigue siendo la reina indiscutible. Ella no necesita bonificaciones para demostrar su valor. Su valor es estar viva, fértil y fuerte año tras año, pariendo vida en el vientre de la tierra, mientras otras razas más modernas solo dejan deudas en el banco. Cerramos este bloque mirando hacia atrás para poder ver hacia adelante. La historia del caracú no es el culto a las cenizas, sino la preservación del fuego sagrado de la adaptación. Ese fuego arde en la sangre de los animales que han aprendido a amar esta tierra roja tanto como nosotros la amamos. El caracú no se quedó atrás, simplemente estaba esperando que el mundo se diera cuenta de que la verdadera modernidad no es producir rápido, sino producir siempre, con respeto a los ciclos de la vida y a la memoria del suelo. El sol de la dehesa comienza su retirada definitiva, hundiéndose tras las siluetas de granito y encina, tiñendo el cielo con un rojo que parece la propia sangre de nuestra historia. En este instante sagrado, donde el aire deja de arder y empieza a susurrar secretos de supervivencia entre las ramas, la pregunta que nos trajo aquí, ¿vale la pena el caracú hoy? ¿O el Nelore ya lo resolvió todo?
deja de ser un simple debate técnico para convertirse en una verdad de vida. Porque aquí, al igual que en las vastas extensiones del Brasil indómito, la ganadería no es una fría hoja de cálculo, es un pacto de sangre con una tierra que no admite mentiras ni atajos. Hemos analizado la trayectoria del caracú, ese milagro de la genética taurina que sobrevivió a 5 siglos de olvido para recordarnos que la adaptación es el mayor de los tesoros. Pero al caer la tarde, miramos hacia el gigante blanco, el Nelore brasileño, esa máquina biológica de eficiencia aterradora que ha demostrado que la escala y la rusticidad son las llaves del mercado global. La conclusión de esta jornada no es una victoria de una raza sobre otra, sino una lección de equilibrio vital. La genética moderna, por más avanzada que sea, es mucho menos tolerante al error que el propio instinto de la naturaleza grabado en los huesos del ganado. El Nelore es un soberano estoico que perdona las sequías más extremas con una dignidad casi mística. El caracú es el puente necesario para inyectar calidad, fertilidad y mansedumbre en ambientes donde otros taurinos simplemente morirían de calor antes de dejar descendencia. El ganadero que opta por el Nelore busca la seguridad de la escala, el que apuesta por el caracú busca la joya de la heterosis y la calidad de la carne sin perder el arraigo al suelo tropical. Mirad vuestras manos, marcadas por el lazo, el frío de la madrugada y el trabajo rústico de cada jornada. Ellas conocen la diferencia real entre el valor y el precio. El precio está en la lonja, en el peso del ternero que sale de la finca en un camión. El valor está en la vaca que sobrevive a la falta de lluvia, que pare sola bajo la sombra de un árbol y que vuelve a empreñarse cuando el cielo vuelve a llorar agua sobre el campo sediento. El campo no es un escenario para principiantes o teóricos de oficina. Es una maestra de la austeridad que premia la paciencia de siglos y castiga la soberbia de quien cree que puede dominar los ciclos de la vida con solo algoritmos. La noche cae y las estrellas empiezan a velar el ganado. Las mismas estrellas que guiaron a los pioneros que llevaron los primeros bueyes caracú a través de selvas vírgenes y a los visionarios que importaron el Nelore de la India para conquistar el trópico. Todo vuelve a su origen. El ternero que hoy es una promesa de músculo, mañana será el sustento de una familia trabajadora. La vaca que hoy envejece con la dignidad de una reina del pasto, dejará su huella genética en la novilla que ocupará su lugar bajo la misma encina centenaria. Nada se pierde en el ciclo eterno del campo. Somos guardianes de un fuego ancestral que no debe apagarse, traductores de una sabiduría que no se aprende en las pantallas, sino en el silencio absoluto de la madrugada cuando solo el aliento del ganado rompe el frío. Si tu sistema es extensivo y el recurso es poco, la rusticidad del Nelore es tu bandera de guerra. Si tu gestión es fuerte y el mercado te exige una carne superior con la fertilidad de un taurino adaptado, el caracú es tu motor de progreso. Pero nunca olvides que sin el hombre que siente el dolor y la alegría de la tierra en sus propios huesos, ninguna genética de laboratorio podrá salvar la rentabilidad de la finca si se pierde la conexión con lo rústico. Ahora que el silencio se hace dueño absoluto de la dehesa, quiero saber qué dice tu instinto de hombre de campo. En tu tierra, bajo tu sol, ¿qué es lo que realmente hace que la cuenta cierre y el orgullo se mantenga en pie? ¿La resistencia milenaria del blanco Nelore o la ambición productiva y la historia del caracú? Deja tu comentario abajo porque en esta comunidad rural no buscamos tener la razón absoluta para aplastar al otro. Buscamos proteger nuestra forma de vida y el legado sagrado de nuestros hijos. Suscríbete para seguir recorriendo juntos las venas de esta ganadería cinematográfica, donde la ciencia y la tradición se dan la mano. Comparte este relato con aquel que, como tú, sabe que el olor a tierra mojada tras la tormenta vale más que cualquier promesa vacía de la gran ciudad. Cierra los ojos por un momento. Escuche el latido profundo del campo que nunca duerme. Mañana, antes de que el primer rayo de sol acaricie de nuevo estas tierras, la vida volverá a comenzar su danza eterna de supervivencia y producción. Y nosotros estaremos aquí, preparados, como siempre lo hemos estado, para honrar el ciclo de la vida y la memoria de los animales que nos hicieron lo que somos. Gracias por caminar con nosotros en esta jornada de reflexión y rústica verdad. Que la tierra te sea leve, que el ganado sea fértil y que el viento siempre sople a tu favor.